Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Antonio de Miguel. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Con Eduardo García. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Y con José Basauri. Muy buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos varios temas sobre la mesa, realmente muchos y bastante interesantes. Lo primero, el tema que anunciaron hace un par de días las grandes empresas, que decían que íbamos a asistir a una recuperación muchísimo más importante de lo que nadie estaba previendo en 2013, que íbamos a empezar a crecer en 2013, que se iban a crear 700.000 empleos de aquí al final de la legislatura. En fin, bueno, ya hablaremos de esto. Luego tenemos el tema de Bankia, por supuesto, y la suspensión de la cotización. Lo de la petición de auxilio por parte de Mas, que parece que no llega no ya a final de mes, sino casi ni a final de semana, y estamos a viernes. Lo del superbanco malo que ha propuesto de Guindos, juntando todos los agujeros negros del sistema financiero español en un balance enorme de más de casi 600.000 millones de euros, si no me equivoco. Y luego, pues, el tema de Grecia, que se sigue ahí pudriendo poco a poco, y vamos a ver por dónde sale. Si queréis, empezamos con el tema del anuncio de las empresas del IBEX, que al parecer ya vamos a salir de la crisis, que vamos a salir por exportaciones, etcétera, 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 y se va a crear muchísimo empleo. Si quiere, Eduardo, háganos una valoración de esto que han dicho. Lo que pasa es que el problema que tienen es que han coincidido en su anuncio cuando se han conocido los datos de que los dos únicos sectores que nos mantenían un poco por encima del agua en los últimos 2 años, que son turismo y exportaciones, ya se han empezado a deteriorar. Entonces, ya no tienen pueden decir que vamos a salir, pero como decía Rajoy en el mitin, ¿no? Fíjese de mí, vamos a salir. Pues bueno, confiamos, pero no dice usted cómo. Por cierto, que todavía sigue sin decirlo. Sí. Que vamos, que eso es porque a ellos les da la gana, ¿no, Pepe? Sí. No, vamos a ver, aquí ellos pues han hecho un brindis al sol, porque no han dicho cómo vamos a salir, no han dicho qué cosas están cambiando en la economía para que empecemos a exportar más, que no han explicado si es porque están disminuyendo los costes laborales, si es que somos más competitivos, estamos ganando. Es que dicen, sí, nos vamos a recuperar, pero no nos han explicado por qué. Y viendo cómo están transcurriendo las cosas, pues es muy difícil de creer. Vamos, que tú tampoco le das ninguna credibilidad. Nada. No, entiendo. Y tú, Antonio, a ver, sorpréndenos, a lo mejor a ti te parece que se va a cumplir el vaticinio de esta gente. Bueno, a mí yo me eché a temblar cuando lo vi, pero bueno, no deja de ser una opinión muy 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 personal. Yo si os parece, me gustaría sobre este tema no dejar de decir que este club de la excelencia, este gran lobby que se reúne, que son las empresas más grandes de la bolsa, y se supone que el orgullo de España, pues es curioso que todas, en primer lugar, dependan de una licencia administrativa para funcionar, y yo no voy a decir que lo hagan mal, ni que eso sea malo. Hay grandes empresas de licencias administrativas, pero
pero siempre complementadas entre otras mucha más grandes masas de industria, si nos vamos a Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿no? Aquí la gran empresa es una empresa con licencia administrativa. Un banco, una operadora de teléfonos, una operadora de petróleo, las grandes superficies que también necesitan licencias administrativas. Y si os fijáis, y nos vamos a buscar los industriales, los que compiten de verdad, los que están en los mercados, esos que llevan todo bien, en nuestra bolsa tienen un peso muy pequeño, es decir, te tienes que ir a Cerinos. Cuando ves el éxito de Inditex, que era un industrial del textil, resulta que no llegó a explotar o no llegó a diversificarse hasta que no empezó a imitar al Corte Inglés, otro distribuidor que necesita licencia administrativa. Y luego están las empresas que se llevan bien con las administraciones, ¿no? Yo creo que son las segundas en importancia. Indra, todos sus contratos fuera de España son con gobiernos. Las constructoras, pues no digamos, ¿no? Y os dejo un poco el debate porque yo creo que parte de las crisis endémicas que tenemos en nuestro país, concretamente, viene de un histórico industrial o de una saga industrial muy determinada, ¿no? Pues si nos ponemos a ver apellidos, os fijáis, se pueden hacer auténticos linajes. No sé, Juan Carlos, si te parece bien esta derivación, ya dejando la poca consistencia que tiene el mensaje que nos han lanzado. Hombre, pues desde luego a mí me parece un tema muy interesante, ¿no? El hablar que esa parte tan grande de la economía española que constituyen estas empresas, si realmente estas empresas son tan grandes por propios merecimientos o bien por alguna otra razón, y es que se libren de la competencia gracias a la protección, ¿no? al paraguas del Estado. Lo cual, al fin y al cabo, significa que les estaríamos subvencionando a todos los demás. Y básicamente también muchas de estas grandes empresas han sido anteriormente estatales. Veamos Endesa, veamos por ejemplo Iberdrola, Repsol, muchas de ellas también han sido estatales. Tienen una posición no por su pericia, sino porque ya han nacido grandes. Luego pues se han vendido sus acciones a accionistas, pero han sido estatales. Sí, de todas formas, yo lo que veo de este acto es simplemente un acto de propaganda. Es un acto de propaganda que además coincide con los bajones de ánimo colectivo. Entonces se lanzan estos actos como unos días antes hubo un programa muy curioso en televisión que se llamaba Arriba ese ánimo. Y son actos de propaganda que cuando ya se ve desde arriba que la gente ya tira la toalla, pues se lanzan estos shows, como se lanzaba el discurso de Goebbels en el Sport Palace después de Stalingrado, pues para levantar los ánimos. O intentarlo, claro. Pero vamos, más allá de eso no hay nada. Pero bueno, si la economía es una cuestión de confianza, como nos decía cierto famoso economista que ahora va a escribir un libro, entonces estarían en lo cierto, ¿no? Bueno, estarían en lo cierto si les saliera bien el acto de confianza. Si les queda un poco patético, no. Vamos, ya claro, quién es el famoso economista, aunque creo que me habéis entendido todos, ¿no? Sí. nuestro querido expresidente, por si algún oyente le quedaban dudas. En fin, sí. Pero es que esos mismos, si tenéis un poco de... Hay varios precedentes ya de este foro que se constituyó. Yo creo que es la segunda reunión. La primera fue con Zapatero, que les llamó a todos. Curiosamente no estaba Ortega, que todavía no estaba ahí la frente de Inditex, pero no fue, tampoco estaba el de Acerinox. Se reunieron los mismos para decir que todo iba bien, y antes de esa reunión, que ya está concertada y tal, con un gobierno completamente distinto, pues de una forma espontánea, no sé si recordáis aquella frase de Botín, que salían siempre los telediarios, no, que esto no es nada más que un niño pequeño que tiene fiebre. Fue en el 2009, más o menos. No sé si os acordáis de aquella frase. A mí esa es mítica, grabada en la memoria, porque al año siguiente se le preguntó y dijo, no, me equivoqué, la verdad es que el niño estuvo a punto de morirse, esa ya no salió en ningún telediario. ¿No? Pero esa relación. Yo, respecto a lo que decías, si a mí que tengan una dimensión pública, como en Europa, o tengan una dimensión privada, como en Estados Unidos, no me parece mal. Lo que me parece mal es, otras vertientes que tienen, ya de aquí, ¿no? Que como efectivamente decir que son las únicas, machacan a todos los consumidores, o sea, es impresionante el machaque que pueden tener de cara al consumidor. No, para sus balances muy bien.
Pero luego, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de recuperar algo vía industrial con el tejido empresarial que tenemos? Es que eso yo creo que es lo grave. Es decir, ¿cuál es la mentalidad que estamos... ¿Qué mentalidad tiene un alumno de empresariales? Pues creo que el 90% no quiere montar su empresa. Y entonces llegamos a una economía que tiene un puntal de compañías que tienen unos... no sé, pero deben estar entre los 500.000 y el 1.000.000 de trabajadores, y todo lo demás son compañías con una media plantilla de 2 personas. Eso es con lo que vamos a tener que salir. Nos salgamos del euro, no nos salgamos del euro, cambiemos las listas electorales. Eso es lo que yo creo que me parece que es de relevancia, ¿no? Y en lo que se tendría que empezar a trabajar la gente que es economista. Sí, lo que pasa es que tenemos que pensar también por qué son tan pequeñas las empresas en España. Es que yo creo que en buena medida es porque en cuanto hay un mercado que es un poco goloso y hay alguna empresa que empieza a crecer rápidamente, entran a regular el sector para que quede en manos de los amiguetes ese sector, vamos. Por lo menos esa es la impresión que me da a mí por cómo funcionan las cosas. Yo no sé claro, si... esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerse, ¿no? Si al final, en una cosa tan pequeñita, porque España, pues al fin y al cabo, no es una cosa tan... La relación de las grandes compañías tiene una legislación, tiene una historia directamente, porque es que esto viene desde muy lejos, ¿no? Cambiar esto yo creo que es muy complicado. No sé lo que os parece a vosotros. Pues yo no sé si tú, Pepe, tienes la misma opinión de qué es lo que pasa aquí con los mercados en España. En cuanto hay mercados que se salen un poco de lo marginal o que son golosos, que rápidamente entran a regularlo para que quede en manos de los amiguetes. Sí, no, lo regulan y bueno, te ponen trabas imposibles de cumplir para que, bueno, para que el crecimiento pues lo coman todos los 4 amiguetes que pueden cumplir estos requisitos. Sí, además es curioso, Pepe, tú que conoces tanto los trabajos de Sala y Martín, y que bueno, que es el director de esta publicación que hay sobre competitividad, que ellos apenas comentan nada de todo esto. ¿Tú sabes a qué se puede ver? Que Sala y Martín no comentan nada. No, de todo este tema que estamos diciendo, de cómo se reparten aquí los mercados, cómo los regulan ex profeso para que quede en manos de las empresas amigas. Y yo no sé si es que eso es un tema muy difícil de medir o qué es lo que ocurre, pero vamos, apenas se comenta en los informes. Él comenta todo esto muy a nivel general, y habla de la excesiva regulación de muchas cosas. Él lo que comenta es que cuando se mete una excesiva regulación, pues las cosas no van bien. No he leído yo cosas pues sobre la industria española en este sentido, pero es que tampoco no suele hablar mucho sobre esto, ¿no? No, es curioso, ¿verdad? Es como si fuera sí. un tema que como de esos que están, yo qué sé, de los que no habla prácticamente nadie, ni hay apenas trabajos en economía ni nada, porque bueno, sobre la regulación se habla muchísimo, ¿no? En economía, pero vamos, sobre la mala regulación o regulación hecha mal ex profeso para perjudicar a unos y favorecer a otros, sobre eso la verdad es que poquísimo, por lo menos que yo conozca. No sé si usted, Eduardo, conoce algo a este respecto. Sí, ese es el trabajo también el crédito en España siempre ha sido así en el inmobiliario, con lo cual las empresas pequeñas han tenido muchas dificultades. Hay muchas causas, ¿no? Hemos tenido tipos de cambio sobrevalorados mucho tiempo, lo cual ha sido como una especie de destrucción de la pequeña empresa industrial. Hay muchos factores, pero los alemanes están en ello, no nos preocupemos, que van a crear las zonas especiales económicas, donde vamos a poder prosperar. Ah, ya. Vamos, que ese es el nuevo plan, ¿no? Que eso es lo que está proponiendo el líder de Syriza, ¿no? Si no me equivoco. Proponiendo Merkel. No, pero que me refiero. Y Merkel, a ver, pero ¿este plan en qué consiste exactamente? Consiste en crear zonas, entre comillas, francas, con una legislación alemana sobre el mercado de trabajo y demás,
y con beneficios fiscales que no se dice en la propuesta, que serían en parte financiados por los países ricos de la Unión. Estas zonas se crearían en los países pobres, en la periferia, claro. Pero que sería una zona como la zona especial esta que hay cerca de Shanghái, en China, una cosa así. Sí, no recuerdo cómo se llama esa ciudad. No, sí. Sí, sería como Eurovegas, pero para la industria. Es decir, creamos una zona con una regulación especial y nosotros ponemos algo de dinero. Puede ser ese dinero, puede ser dedicarse a subvencionar o a hacer, por ejemplo, una bonificación a impuestos sociales los 10 primeros años. Y para que eso, obviamente, como eso los países de la periferia no lo pueden poner porque el agujero que les hace en los ingresos no lo pueden financiar, ahí entraría el dinero del centro de Europa. Eso es una propuesta. Pero también se puede criticar, pero a mí casi me parece más razonable que decir, danos más dinero y hacemos más aves. Que es la propuesta, entiendo yo, de Hollande. El problema que le veo yo a eso, Eduardo, es que todo este plan lo organizarán nuestros políticos. Porque vamos, ya nos podemos imaginar lo que harían, ¿no? Crearían la zona esa, repartirían el suelo entre los amiguetes, luego los amiguetes se pondrían a especular es un problema que nunca los que defienden la federalización de Europa, la Unión Europea, un superestado, nunca hablan de ello, porque cuando se han creado superestados por otra parte, en otros sitios nuestra clase debería desaparecer, la clase estatal. Pero aquí lo que ellos quieren es crear otro estrato de la administración sin que desaparezca la anterior. Es decir, crear una nueva capa de administradores, una nueva capa de impuestos, una nueva capa de gastos. Y yo creo que es la contradicción fundamental de esto, que en realidad ellos dicen que defienden la nación europea, pero en realidad no la defienden, porque ellos siguen estando ahí. Y vamos, yo es que ese plan que están diciendo lo veo, no sé, ¿tú te imaginas, Antonio, a toda esta gente poniéndole ese caramelo en la boca con la demanda que, bueno, es que a mí me recuerda al plan que hubo, que tú a lo mejor lo recuerdas, Antonio, en los años 80, que había un plan para convertir el corredor de Henares en una gran zona industrial. El problema que hubo es que el plan sobre el papel estaba muy bien, pero luego cuando llegó la hora de recalificar los suelos y de ponerlos a la venta, se metieron ahí todos los amigos de toda la clase política a especular con el suelo y salió tan sumamente caro el suelo que prácticamente ninguna industria fue allí al corredor de Henares porque los costes eran imposibles de asumir y todo el plan pues se fue al garete. Entonces a mí esto me recuerda un poco a aquello, ¿no? El plan aquel que hubo en los años 80, que no sé si tú recordarás, Antonio. No me recuerdo muy bien, pero bueno, hay muchos ejemplos. No sé si conocéis el de los 11 kilómetros de esta carretera comarcal de Madrid, de esta autovía, no sé si es la M12 o la M45, 45, que lo hicieron las 7 constructoras, cada una un kilómetro. Sí, claro. Habían comprado los terrenos previamente para hacer urbanizaciones y el plan que era de peaje en sombra, que se tenía que pagar en 25 años por el número de coches que pasaban, se pagó en 1. Pero vamos, que fue muy muy gracioso. No lo sé, yo lo que creo es que coincidiendo plenamente con lo que se ha dicho aquí, yo creo que los alemanes no tienen ni idea de lo que es Europa. No sé, cada vez, ahora que empiezas a ver propuestas que ya no... Porque antes siempre ha durado Barroso el que salía con los eurobonos y tal, y Sarkozy y Merkel no decían nada, pero ahora que Merkel empieza a decir cosas, yo creo que no conocen la realidad. Efectivamente, no sé si yo estoy asombrado, ¿no? Áreas de excepción, pues sí, efectivamente, aquí alguien se coge algo y tú imagínate lo que puede salir de aquí. Porque además normalmente este tipo de áreas en los demás países europeos que se hacen procuran hacerse con planes integrales de universidades, o sea, no sé, es otro problema, es otra cosa, es otro nivel, no sé cómo lo pueden hacer ni en Grecia ni aquí. Bueno, eso aquí se conoce, pero eran los famosos polos de desarrollo. Efectivamente. Pero eso son medidas que suelen aplicar en países en desarrollo, en zonas francas, polos en desarrollo. Y es que estamos retrocediendo rápidamente a ese estatus, al país en desarrollo o en subdesarrollo.
Y yo de verdad, sin eliminar a lo que es la administración española y sustituirla por la europea, que era lo que decía usted, Eduardo, yo es que no veo ninguna posibilidad de que eso simplemente de una forma que pueda funcionar. Porque esto es como meter el dinero de ayuda al desarrollo en un país con un dictador antropófago de estos que había antiguamente en África. Pues ¿qué vas a hacer? Como meter ahí en la Uganda y Idi Amin fondos al desarrollo. Pues ¿qué iba a hacer ese tío con los fondos al desarrollo? No repartirlo entre los que le apoyaban para seguir ahí en el poder. Pero bueno, pues hay un matiz, que es que esas zonas pueden estar administradas directamente por Bruselas. Sí, bueno, pero es que estaría por ver, ¿eh? Que ahora estamos hablando, yo creo que un poco sin saber muy bien cómo se haría eso. Vamos, si estuvieran administradas directamente por Bruselas ya sería otro tema, desde luego. Pero es que además aquí es lo que está pasando es que como los alemanes no se fían de nosotros, pues primero nos quieren apretar el cuello hasta para que nosotros lleguemos a una situación muy complicada y entonces tengamos que, bueno, recibirás todo esto si ya has cumplido todo esto, porque los alemanes lo que tampoco quieren es poner dinero y que al final pues aquí tengamos pues los mismos cortijos que tenemos toda la vida. Y claro, si estos fondos y estas ayudas tú se las das pues a gente como a los griegos o a los portugueses o a los españoles, pues mal vamos. Yo creo que el problema es ese, que ellos no se fían para nada. Pero no es que no se fíen, es que ellos saben que aquí hay cosas que son más generosas que allí, como la asistencia sanitaria, como la legislación laboral. Entonces, ¿por qué voy a dar yo dinero a gente que vive mejor que nosotros? Es lo que dicen los americanos, ¿no? De nunca tengas compasión de alguien que tiene más dinero que tú. Pues esto es igual. Sí. Aquí no hay minijobs. Allí sí. Aquí no hay copago sanitario. Hay copago farmacéutico. Allí sí. Claro, entonces, ¿qué decir que nos ayude? Oiga. Claro. Pero yo creo, no sé, perdón, es que a mí lo que me parece que esto es una bocanada de humo que dicen Merkel. No sí, sé, claramente yo lo veo realmente poco sustancial. No confío en nada en ello. Yo creo que bueno, sí, lo que se decía el otro día en el programa, que también estoy de acuerdo, es que aquí va a haber una parálisis con la ruptura del eje París-Berlín en todos los temas europeos, y vamos a empezar a oír propuestas de todo tipo y desde todos los sitios, ¿no? Es que esta propuesta está dirigida contra la última vez, ¿no? Esta propuesta está para darle en la cara al Holland, porque le está diciendo que tienes que cambiar la legislación laboral, cosa que no creo que Holland esté a favor. Entonces lo que hacen es la guerra de papeles. Tú me haces una propuesta de eurobono y me estás dando el coñazo todo el día, pues vale, yo te hago una propuesta diferente. Y así jugamos. Sí, es muy posible que sea ese el problema. Luego, si queréis, pasamos al siguiente tema, que es el tema de Bankia. A ver, ¿qué es lo que ha pasado con Bankia, Pepe? ¿Por qué han suspendido la cotización hoy? Pues porque aquí cada día nos enteramos de una historia más bonita. Ahora pues las cuentas que tenía que firmar el auditor y que no firmó parece que no sirven para nada y van a tener que reformular las cuentas. Después también en un principio necesitaban 7.000 millones, que luego eran 10.000 millones, ahora son 15.000 millones. Y claro, ante todas estas noticias, ante la nula credibilidad de todo, pues las acciones están bajando de una forma pues muy fuerte y claro, entonces la CNMV tiene la obligación de suspender la cotización, pero es que aquí el problema de Bankia es mucho mayor porque realmente es que ni siquiera Bankia mismo saben cómo están realmente. Hay tal problema que bueno, que
que no se sabe cómo está, y si no se sabe cómo está, pues los temores son cada vez mayores. Luego de Guindos pues tampoco está solucionando nada en el tema, y encima se les ocurren grandes historias como fusionar todos los bancos quebrados, que bueno, ya tenemos con Bankia el mayor banco de toda España, y resulta que aún le vas a meter dentro de un mismo banco a todos los quebrados. Entonces, pues normal que suspenda la cotización, pero es que no estamos dando ninguna patada bien dada. Pero, Pepe, a ti como experto en contabilidad, ¿qué opinión te merece ese eufemismo que están utilizando de reformulación de la contabilidad? Porque es que, claro, desde fuera, desde una persona que no es especialista en contabilidad como yo, a mí lo que me suena es que eso simplemente están usando otra palabra para decir que falsificaron los estados contables de 2011. Sí, a ver, una reformulación de la contabilidad se ha hecho algunas veces cuando ha acaecido en un fenómeno en un año, y claro, pues también te afecta a las cuentas del año anterior, pero en este caso no es así, no es algo que haya venido de golpe en 2012 y por tanto las cuentas de 2011 no estén correctas, sino lo que pasa es que han formulado las cuentas de 2011 como les ha dado la gana. Y claro, el auditor no firma esas cuentas porque no son reales, por la responsabilidad que le puede causar. Y claro, lo que ha hecho la administración de Bankia es mentir. Ha engañado a sus accionistas, ha engañado a sus bonistas y ha engañado a todos sus acreedores. Eso es lo que ha hecho. Ha falsificado las cuentas y ahora pues hay que decir las cuentas de verdad. Eduardo, ¿está usted de acuerdo con esto que está comentando Pepe? Y en todo caso, yo veo que si han falsificado las cuentas, aquí lo que están haciendo es pasar completamente del tema fiscalía y aquí no se procesa a nadie, ¿no? No, y además que son temas que no es que hayan descubierto ahora nada nuevo. O sea, el tema por el que echaron a ratos se sabía desde hace tiempo, desde hace años, o desde hace por lo menos un año. No es que hayan descubierto, han hecho una auditoría de activos extraños que tenían por ahí, han descubierto que vale menos, no. Son temas que eran transparentes. La valoración de Bankia, cómo está valorada, provisión de impuestos, es decir, eran cosas de sentido común. Pero ¿qué problema hay aquí? Que es un sistema feudal, no hay información, la información no corre. Entonces se supone que se pone al señor Rato ahí para que arregle el tema. No solo no lo arregla, sino que no informa a los que podrían arreglarlo. Con lo cual no llegamos a esta situación y esto les estalla en las manos a la gente que no sabe nada del tema, como es evidente. Eso es el problema de este gobierno, es decir, que entra en batalla sin un plan de combate y sin información, porque tú puedes no tener un plan pero tener buena información, pero es que ni siquiera tiene información y además se le nota cada paso que dan. No son conscientes para nada de lo que está pasando. A mí lo que me resulta más hiriente de todo esto, Antonio, es que sabiendo como sabían ellos, por lo que están diciendo, y yo estoy convencido de que lo sabían, cuál era la situación real del banco, la situación real de Bankia, y por lo tanto lo que podía valer ese banco realmente en bolsa, cómo engañaron a la gente y la metieron a comprar unas acciones totalmente sobrevaloradas. Esto ha sido un atraco a mano armada perpetrado contra el pequeño ahorrador en un abuso de confianza por la red, utilizando la red de oficinas y la confianza que tienen los pequeños ahorradores en los empleados de esa red de oficinas. Vamos, yo por lo menos lo juzgo así, no sé qué te parece a ti, Antonio. Sí, mira, pues en el perfil mío de Facebook, yo creo que en las últimas intervenciones que he metido podéis ver la cara de esa gente que salen ahí protestando ayer mismamente delante de las diferentes tal, y mirar qué tipo de gente es, ¿no? Está claro que hubo una venta muy agresiva, en la que a lo mejor pues
no ha habido ningún tipo de control por parte de las autoridades, porque o bien porque no lo pueden hacer, que también hay que ver un poco por qué nuestros reguladores no tienen al fiscal y tienen que pasar por economía y para aprobar todo ese tipo de cosas, o bien porque han estado poco diligentes, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? En cualquier caso, que hayan estado poco diligentes o que no lo hayan podido hacer, denota que hay una responsabilidad del Estado que algún día se tendrá que dirimir. Y entonces ya si empezamos a poner, pues no sé, en el caso de Bankia, los 6.000 millones que tienen preferentes al agujero porque se la tendríamos que devolver a la gente, ¿no? Pues a ver dónde nos vamos, a ver dónde vamos a tener, o sea, a ver qué banco público vamos a construir, ¿no? Porque Nova Caixa Galicia, por ejemplo, que el otro día tuvieron que cerrar 3 oficinas, 3, porque les querían linchar en ciudades pequeñitas, ha terminado ofreciendo un depósito por el nominal de las preferentes. Y aquí alguien, ya que no tienen, yo les lo explicaba el otro día, oye, que ya no está rato, que ya vuestro presidente, colgarle del palo más alto, decir que os habéis equivocado, empezar a buscar la reparación e intentar reparar un poco la imagen esta de las cajas, porque es que se han encargado una imagen de más de un siglo en menos de 2 meses. Porque están las Bankia, pues, claro, piedra angular, ¿no? Lo tiene todo, es sistémico, o sea, que tiene todos los elementos de una pieza del sector financiero y es la piedra angular de esta muralla, ¿no? Tiene todas las aristas, pero en otras entidades más pequeñas ha pasado lo mismo. Y en las cooperativas y todo este tipo, que también son entidades financieras, ahí no sabemos dónde está el problema del agujero, porque nadie empieza a mirar ahí un poco cómo están, pero el otro día estuve yo mirando los afectados. Ruiz Maceo se levantó mucho revuelo. Al final los que declararon no eran más de 200, tuvo que buscar 160 millones, ponte que un 25% fuesen esos 200, ¿no? Y queda un 75 por ahí que no lo ha querido protestar o que no ha querido reclamar, pero vamos, no es mucho más. Es que aquí estamos hablando de miles y miles de millones y decenas de miles de familias afectadas. Cerca de unas 500.000. Sí. Pero hay que ir un poco al origen del problema. Es decir, ¿por qué la banca o cierta banca llega un momento que decide quemar a sus clientes sacándoles el dinero como sea? Porque básicamente es lo que han hecho. Porque necesitaban capital 1 y 2, porque si querían atraer capital mayorista tenían que abrir sus libros, enseñar sus activos, probablemente despedir a su dirección. Y optaron por la vía más fácil, apostando con que eso, al aumentar el capital, restauraría la confianza. Y esto ha sido como lo robado no aprovecha. Es decir, han robado a la gente y luego cuando huían con el botín se han pegado una galleta contra una farola y se ha quemado el botín. Pues ha sido igual. Es decir, querían restaurar la confianza aumentando mucho el capital de la banca. No tenían más remedio para seguir ellos en la poltrona que robándose a los depositantes, y al final eso no les ha aprovechado porque ahora resulta que hay más desconfianza que nunca. Porque ellos jugaban con lo siguiente. Es decir, bueno, ahora aumentamos capital, y si ves las cifras del Banco de España es bestial lo del capital que ha aumentado la banca. Claro, la mayoría ha sido con estos apaños. Aumentamos capital, decimos que somos solventes, baja la prima de riesgo y las cosas vuelven a ser como antes. Incluso a lo mejor podemos hasta pagar las preferentes y aquí quedamos todos como amigos. Pero ha salido todo mal. Ha aumentado el capital, pero no ha vuelto la confianza. Y ahora ha estallado este tema. O sea que esto ha sido una especie de un apaño de como sea. Es una de esas medidas como sea, que al final ha salido mal. Igual que otras medidas como sea anteriores. Lo que pasa es que esto deja muchos cadáveres en el camino. Bueno, pues que sí que nos lo está pintando bien, Eduardo. O sea, que eran tan tontos que creían que mientras aquello maduraba, ya la economía española, la confianza, la economía española volvía a fluir el crédito. Ellos mismos, porque ellos decían, ya tenemos capital, vamos a la gente, decimos, mira el capital que tenemos, ya cumplimos Basilea, tenemos, y nos vuelven a prestar en el interbancario, tal. Sí. Esa era la apuesta. Y vuelve a fluir el crédito, empezamos a vender el inmobiliario y aquí ya todo está y nosotros seguimos aquí, porque claro, si ellos hubieran dicho, vamos al mercado a vender la caja X, pues bueno, probablemente no, es que no podían. Es que es el problema de origen, ¿no? De llevar un chiringuito y querer legalizarse es muy difícil. Es lo que pasa con la mafia. Dice, siempre pasa en las películas de la mafia. Voy a ir por lo legal y nunca puede el protagonista.
Siempre hay algo que se lo impide. Pues aquí pasa lo mismo. Y desde luego la comparación es buenísima, ¿no, Pepe? Tanto los tíos que huyen con el botín y se pegan con la farola, porque yo me estaba riendo aquí. Sí, cuando sí. Como lo de los mafiosos que quieren legalizar el chiringuito. Más que nada porque corresponde a la imagen que tenemos los ciudadanos de a pie de lo que es el negocio bancario aquí en España hoy día. Sí, pero es que aún hay un problema mayor que realmente aún no se ha visto, y es que a día de hoy ni el señor José Luis Olivas está imputado, ni el señor Miguel Blesa, ni muchos otros señores que han cometido irregularidades. Los administradores tienen responsabilidad por la administración de la empresa, y en cualquier empresa, si el administrador ha falseado las cuentas y no ha cumplido todas sus obligaciones, puede tener responsabilidades, pueden embargarle su patrimonio y pueden llevarlo a la cárcel. Y a día de hoy no ha pasado aún con nadie. No ha pasado ni con Narcís Serra, ni con Hernández Moltón, ni con José Luis Olivas. Que José Luis Olivas no ha tenido suficiente con hacer esto en Bancaja, sino también con el Banco Valencia. Y a día de hoy no hay nadie a quien hayan imputado. ¿Quién va a imputarles? Porque en el Consejo están todos los que cuentan, sindicatos, partidos políticos, asociaciones empresariales, entonces no hay nadie fuera, digamos, que pueda imputar a nadie. Ni Garzón, porque bueno, esto lo podrían coger de oficio, igual como ahora en Galicia hay la Fiscalía está cogiendo de oficio el tema de las preferentes de Nova Caixa Galicia y meterse con ellos, pero es que nadie. Tampoco lo está haciendo el Banco de España, que el Banco de España sí que podría hacerlo. Es que los que pueden hacerlo no lo hacen. Entonces, es que los que pueden hacerlo son los que lo han hecho. Es decir, los que pueden perseguir a los ladrones son ladrones. Entonces no funciona así. ¿Quién va a perseguirles? ¿Los jueces que dependen de políticos? Que a su vez están en los consejos. O Fiscalía, que también depende del Ejecutivo, si es que no tiene ningún sentido. Claro, y ahora el problema que viene con Bankia, hay que meter dinero. Y ahora esto sí que va a contar como déficit, porque todos los cuentos de que no era meter dinero era prestar liquidez. Esa era la frase que usó el anterior. No damos dinero a la banca, prestamos liquidez. Bien, ahora ya no hay que prestar liquidez, ahora ya hay que tapar un agujero de verdad. Por más que lo intenten pintar de que el dinero va a venir de donde sea. Ahora que eso va al déficit ya. Y eso significa que este año las cifras no llegan. No, pero es que ya no es que no lleguen, es que se van a disparar, porque si conseguimos unos 10.000 millones con los recortes en educación y sanidad, eso va a servir como aperitivo para Bankia. Las cifras de déficit tal como se vean las necesidades reales, porque con 15.000 millones no hemos terminado. Aquí el déficit se va a disparar y bueno. Hombre, pueden intentar hacer la misma contabilidad que hicieron los directivos de Bankia, ¿no? También. Igual que los gobiernos griegos, sí. Claro, esa es otra salida. Pues solo saberlo, lo hicieron en Irlanda y cada vez tenía más déficit. Y es por este motivo. Cada vez había el agujero bancario y cada vez era mayor. Si es que es el problema que hay en una economía en contracción y con un nivel de deuda tan alto, que es que cada vez se puede pagar menos deuda y... ¿Y por qué si se da la tercera parte de préstamos que en la burbuja sigue habiendo prácticamente las mismas oficinas? Eso es uno de los grandes misterios de la humanidad. Claro, es que esa es otra, o sea, es decir, esas cifras de Bankia, ¿qué incluyen, no? Porque aquí sobran la mitad de las oficinas de todas las grandes fusiones de las cajas. Y yo, el principal problema que veo es que, o me parece percibir que es que en Europa de todo esto no tienen ni idea. No, a mí me parece lo mismo. Tendríamos que mandarle el enlace de estos programas, Juan Carlos, allí a algún sitio, porque el problema es que no tienen ni idea y de momento pues nos están dando un cuentagotas que
el suelo se va a empezar a reducir. O sea, que decir, es que estamos a punto de entrar en el mismo nivel de poca seriedad, de tramposos, de tal que los griegos, ¿no? Que todavía yo creo que no teníamos esa consideración, pero no sé qué decir van a dejar bien a Hollande, ¿no? Aquí que todo el mundo, bueno, dijo que vayan ya a Europa a recapitalizarse, ¿no? Que fue lo que dijo Hollande, que vayan ya los bancos a Europa a pedir dinero y ya está bien, porque y pues todavía no sé, pero yo creo que no nos va a quedar más remedio. Sí, además es que engañan a la gente, dicen que vayan a pedir dinero, pero si los bancos no necesitan dinero, necesitan capital, es decir, necesitan accionistas. Bueno, a lo mejor a lo mejor me equivoqué yo, Hollande dijo que te hayan a pedir capital. Bueno, ya no, hablo de Hollande, sí. Bueno, de todas estas que dicen que el Fondo Europeo, se va a poner el Fondo Europeo de propietario de las cajas, porque ese es el resultado. Sería el propietario de las cajas. Pues eso es más raro que un perro verde. Yo no creo que eso vaya a salir jamás. O sea, aquí la única manera que habría de salvar el sistema financiero español es que entrara el BCE allá a comprar a saco, pero activos tóxicos, pero todo lo que saliera. Pero es que el BCE no va a entrar a eso mientras aquí no hagan cesión de poder. O sea, yo es que mientras no hubiera realmente una Unión Europea de verdad, política, una unión política de verdad, yo no veo ninguna posibilidad de que el Banco Central Europeo actúe como la Reserva Federal o como el Banco de Inglaterra, vamos, por ninguna. Pero para eso hace falta una generación, ¿no os parece? Por eso, pero no tenemos de tiempo una generación, Antonio. No hay otra posibilidad. No hay unión política, te lo discuto, no hay unión política porque no hay cesación, no se entrega soberanía. Lo que quieren es crear un poder superior, pero yo me quedo aquí. No, eso no funciona así. Y como no funciona así, no va a haber unión política. Pero ¿cómo vamos a hacer eurobonos? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo si no vamos a ver, o sea, es que no se va a hacer. Tenemos un partido, vamos a volver hace falta un presidente, tenemos un partido europeo. Es que yo creo que para que Europa tenga una unión política debe ser un objetivo, pero que Europa funciona por etapas de cada 20 años y esos tíos parece que lo han perdido. Hace falta una generación entera. Es que sin partidos políticos europeos, ¿qué vamos a votar? Pero sí que hay partidos políticos europeos y existe un gobierno europeo. Lo que pasa es que no hemos cedido la soberanía. Existe un partido socialista europeo, existe un partido popular europeo, existe un partido de los liberales, existe lo mismo que aquí en España, un Parlamento Europeo que es como el Congreso de los Diputados. Existe la Comisión Europea que es como el gobierno. Pero lo único que pasa es que aquí los partidos miran por el tema español y les importa un pepino Europa, y el Parlamento Europeo decide sobre dos tonterías y la Comisión Europea pues han puesto allí para cuatro tíos diciendo tenemos un gobierno europeo. ¿Qué políticas económicas está tomando un comisario o un ministro de Economía como Olli Rehn? Es que entonces lo que te falta es precisamente una Casa Blanca, un presidente y esos partidos, esas instituciones que dices, que aparte de la Comisión tenemos el Consejo porque la Comisión no valía. Entonces toda esa pantomima, francamente, porque es lo que decís, porque nadie está dispuesto a entregar la soberanía, porque primero es que de entrada yo creo que hace falta catalizadores y las poblaciones son así. ¿Y dónde hay un líder europeo? ¿Dónde estamos trabajando para tener eso? Es que hay alguien que está trabajando, es que sin esos gérmenes lo que tenemos son estructuras de papel, políticamente hablando, que están sujetas a lo que digan los reinos de taifas en función de, pienso yo, ¿no? Entonces, sí, a mí me encanta la idea de Europa. Soy el primer europeísta desde hace ya muchísimo tiempo. Y si queréis ya derivamos un poco a lo del euro, pero francamente no es que ya lo tenemos y hace falta un clic, no, yo personalmente pienso que hace falta todavía una generación, porque el pensamiento de la gente no es ese, pero es que decidme un solo político que sea capaz de concitar el interés de todos los europeos, que pudiese ser nuestro gran representante. Sin eso, todo lo demás de las estructuras para mí no funciona ni se ha visto así, y perdonar la vehemencia.
Pero es que, por ejemplo, hay un simple ejemplo de que ni siquiera los europeos creemos en Europa. Por ejemplo, cuando hay una convención y habla Merkel no habla en inglés, habla en alemán. Cuando habla Sarkozy o Hollande, hablan en francés. Que queremos también que el catalán esté en la Unión Europea. Señores, es que no somos capaces ni en ponernos de acuerdo en tener un idioma para representarnos ante las instancias europeas. Es que nosotros mismos no nos creemos nada, porque las instituciones las tenemos. Lo que pasa es que no creemos en nada de ello. La Comisión es una pantomima. Ahora hemos hecho el Consejo Europeo, pero el Consejo Europeo es una reunión de los jefes de Estado. Que sí, que ahora hemos puesto a Van Rompuy y a Catherine Ashton para las relaciones internacionales, pero es que son figuras de papel. Vamos a ver, si otra cosa es que se les cediera la soberanía, pero es que cada reino de taifas está luchando para tener su soberanía y para hacer lo que le dé la gana. No tenemos un idioma para la Unión Europea para expresarnos todos. Es que no hacemos nada. No Europa, pues, es una imagen ahí, pero sin ningún significado. Hombre, yo volviendo para darte esto al hilo, es que quizá por eso tenemos el problema empresarial que tenemos, porque es que si os fijáis, una gran solución para los problemas de Europa y para los problemas de España y para muchos de los demás, tendríamos que haber jugado entonces a este contubernio financiero, es que las entidades y el proceso de concentración se hubiese sido transfronterizo. Es decir, desde el principio, pero es que nos hemos obligado a reconcentrarnos entre nosotros mismos y además luego aquí se separaron, y no, las castas que se lo hagan entre ellas. Pues no, cualquiera tocaba una cajita de una autonomía en sus buenos tiempos de fuera, vamos, es que no podían ni tocarla. O cualquiera compraba un banco italiano hace 5 años. Mira, vamos, necesitabas permiso del Papa para abajo para comprar un banco italiano. Dejaron funcionar al mercado, eso es lo que quería decir, dejaron funcionar al mercado cuando el BBVA quiso comprar el Intesa. Funcionó cuando aquí la alemana lanzó la contraopa sobre gas natural. ¿Qué ha pasado con KPN? Porque esa compañía lleva quebrando años y todavía no se ha hecho nadie con ella. Que es una telefónica y digamos las aerolíneas, lo que nos ha costado British tal, pero el problema que el único mercado que deja entrar capital extranjero es el británico. Entre todos los demás, que es donde se tendría que haber hecho ese plano de empresarial e industrial para hacer una Europa realmente cohesionada y unida, capaz de abordar mercados, porque es que los problemas se solucionan con complementariedades, tanto en las entidades financieras como en todas las demás, y aquí no se puede porque estamos todos aislados y emburbujados cada uno en nuestro mercado y las leyes no dejan. Eso volviendo un poco al inicio de antes y al inicio de Europa, sigo diciendo, yo creo que hace falta, sin un cambio de mentalidad va a ser muy complicado, y los cambios de mentalidad son lo que más tarda en la historia en hacerse. Pero es que encima, claro, la reestructuración bancaria nos la hemos hecho nosotros y claro, pues por eso seguimos teniendo el interbancario cerrado, porque si hubiéramos permitido que el Barclays, que está aquí en España, que el Deutsche Bank hubieran comprado tal caja, la otra, pero que una italiana hubiera venido a España, eso hubiera sido diferente. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos compran la entidad, tienen aquí su mercado y ellos pueden suministrar dinero a la economía para que se recupere. Es que nosotros mismos hemos empezado aquí a hacer una partida de ajedrez, pero no hemos traído la solución, no hemos traído el dinero, no hemos traído nada para reflotar nuestras entidades de crédito. Además, esa era la respuesta del libro, tener dinero de fuera. Pero ¿cuál es el problema? El problema es due diligence. Es decir, una empresa grande, cuando va a comprar a otra, primero pide que le abran los libros, investigue, tal. Pero para vender preferentes a doña Josefa no hace falta hacer nada de eso. Mucho más cómodo. Sí, pero vamos a ver, una due diligence. A ver, los libros deben ser abiertos. Es que no se podían abrir. Es que no se podían abrir. Ese es el problema. No se podían abrir, y como no se podían abrir, no quedaba más remedio que coger a doña Josefa y venderle las preferentes.
y no se podían abrir porque demostraban que había muchas cosas malitas, y activos que no valían lo que decían, y un suelo que no valía nada, y unas participaciones valoradas a un precio disparatado, y entonces eso como era invendible, pues hubo que ir a por los minoritarios y quemarlos, a por los los clientes de Aldital. Hombre, más que quemarlos es que yo creo que no, yo creo que para mí hay todavía una cosa más a señalar en ese tema, y poniendo a Bankia de tal, pero eso, el problema fue que no entre el FROB, porque realmente solo hubo 3 entidades que no llegaron al límite, pero todas hicieron su ingeniería para que el FROB, el segundo FROB, no el que prestaba, sino el que entraba ya en el capital, era que no entre. Que para ese viaje ya hemos visto el resultado, ¿no? Ha terminado entrando en todas, ¿no? Claro, pero imaginaos, pues no sé si estáis de acuerdo conmigo, si no hubiese sido mucho más diferente que hubiese entrado el FROB y que luego esa banca pública, con problemas de agujero, evidentemente, pero con un respaldo del Estado y con una transparencia que supone que ciudadana, fuese la que hubiese emitido esas preferentes o esos productos, que a lo mejor hubiese sido un producto mucho menos agresivo, o esas acciones a la población. ¿No os parece que hubiese sido distinto? Que es decir, que ahora no tendríamos allí a la gente con esos carpetes poniendo corralito, porque es un corralito lo que les han montado. Se han montado un auténtico corralito. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo en que si el orden hubiese sido distinto, es decir, primero se amplía capital, las cajas de problemas que no tienen capital, entonces directamente nos damos esta fase, entra el Estado, y luego, ya con la seguridad, se supone, de un ente, es cuando puedes acudir a ese mercado, que es el único que te quedaba, que era el mercado del ahorro familiar, que en todos los demás sitios está súper protegido y súper regulado. Podías haber acudido, pero siendo el Estado el que da la garantía. El problema es que ahora mismo nos encontramos con gente en Bankia que el que acudió a la UPV ha perdido en torno al 50-60% del valor del ahorro. Pero es que el que tuvo preferentes, con los sucesivos cascadas de canje, a precio actual de las acciones, ha perdido un 75% de su dinero. Y lo que seguirá perdiendo en los próximos días. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en que a lo mejor hubiese sido otra manera de vender. ¿Para quién? Lo mejor para quién. Porque para los administradores y para los que defendían... No, para los accionistas, para el ahorrador popular. El administrador yo ya sé que... El ahorrador popular no contaba. Pues los que estaban en el consejo, al que me hubiera propuesto eso, le habían dicho que era un antipatriota por ir contra su terruño. Porque él quería meter a los de Madrid o a los de X sitio a administrar la caja, que eso sería un atentado contra su tierra de nacimiento, contra su nación. Eso le habrían dicho, y es lo que decían cuando decían que para Galicia las cajas gallegas tiene que haber una solución gallega, para las cajas, y así con todo. Y ese es el problema, que es el mismo problema de antes de la Unión Europea, el terruñismo. Es decir, todos queremos más Europa, pero lo único que quieren es que llegue el AVE a su pueblo. Y lo demás les da igual. Y cómo se pague el AVE y todo eso les da igual. Claro, y ese es el problema. Y ahora la solución de las cajas, que era la solución nacional, digamos. Mantener la nacionalidad de cada caja. Pues se ha llevado esto. Mantener la nacionalidad, que era el refugio de los administradores de entonces. Como dicen que el patriotismo es el refugio, pues eso. No entiendo ya. No, pues yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Eduardo. Que aquí el problema no solo el terruñismo, sino los intereses personales de los que estaban ahí. También, y que realmente no solo representaban sus intereses, sino los de las personas que les habían puesto ahí. Lógicamente, ¿no? Que son los lobbies de cada zona de España. Sí. Pues si queréis ya en el tramo final del programa, empezamos, si quiere, por usted mismo, Eduardo. ¿Qué opinión tiene de la propuesta esta de Guindos, del superbanco malo? ¿Eso cree que va a salir adelante o qué podemos esperar de eso? Sí, probablemente ya va a seguir añadiéndole trozos de otros bancos. Estaban hablando de Bankia, por supuesto, sumarle la antigua Catalunya Caixa y también la antigua Nova Caixa Galicia. Ya que eso se iría más o menos al 20% del balance se nos ha caído Eduardo. Si quieres contesta tú mientras recupero a Eduardo o Pepe. Eso se iría más o menos al 20% del balance
del sistema financiero español y vamos, ¿qué podemos esperar de eso, Pepe? Pero vamos a ver, es que ya la fusión de Caja Madre y Bancaja y bueno, todas las demás cajas, pero entre estas más nos ha llevado a una situación que ha llevado a España a unos límites insoportables. Vamos a seguir metiendo más basura y cómo lo vamos a gestionar, y si algún día la recapitalizamos, ¿se la vamos a vender toda a otra entidad o la vamos a tener que trocear en 20 entidades? Es que estamos huyendo hacia adelante, generando cada vez un problema mucho más gordo. ¿Y usted, Eduardo, qué piensa del tema este? Que nos iba a contestar cuando se ha cortado un momento la comunicación. Pues no, es lo mismo, no es ir aplazando el problema y ir metiendo dinero. El problema de eso es el flujo de información que llega al exterior, que es decir, que es un goteo constante. De ahora 10.000, luego 5.000, luego tantas mil. Vamos, y sobre el agujero... Salvo que tengan alguna indicación de que les puede llegar dinero de algún sitio, o que pueden recibir un tratamiento especial, porque de eso se lleva ya hablando varias semanas. Y puede venir dinero de fuera, del Fondo Europeo o lo que sea. Nos podemos imaginar que el agujero de ese superbanco malo sería aterrador. El agujero real, vamos, da miedo solo pensarlo, porque es que eso es lo peor del sistema financiero español. Sí, además el agujero que se hace cada vez más grande a medida que sigue cayendo la vivienda y el suelo, porque claro, el proceso continúa. Yo creo que se va a dar vamos a tener un híbrido, ¿no? En vez de estar helenizados, vamos a estar helenizados y rentalizados, o sea, vamos a tener lo peor de las dos recesiones que estamos acumulando aquí, ¿no? Tampoco sé muy bien si todo este plan debería estar sometido a Bruselas, pedir permiso, y si los balances van a aguantar hasta que se consiga todo esto. Pero nos juntamos con lo peorcito de todas las crisis europeas. No, además, si yo soy un fondo que quiere invertir contra la deuda española, lo tengo muy fácil. Un día saco una noticia de la banca, al otro día del déficit. Banca, déficit. Ayer salía lo de banca, hoy sale de lo demás, de que no tiene dinero para pagar en Cataluña. Y cabe la sospecha de que nuestros gobernantes estén masivamente cortos contra nuestra deuda y se estén forrando, porque parece que lo hacen a posta. Llevan un año. Lo del problema financiero lleva 4 años, el problema de las autonomías que no pueden financiarse lleva 1 año y pico, y todavía no se han puesto, no toca, al parecer, el problema. Por desde luego, si no fuera mal pensado, diría, si aquí han metido los grandes fondos de especulación, han metido agentes suyos, ¿no? Para intentar hundir al país y forrarse poniéndose cortos con deuda española. ¿De Guindos no viene de alemán? ¿Cómo? ¿De Guindos que no viene de Lehman? Sí, podría ser perfectamente, ¿no? Pero además seguimos con el modelo original de que no hay flujo de información, como cuando Caja Castilla-La Mancha o como tal, es decir, que quiebra, que mañana quebramos, que mañana no tenemos dinero. Así funcionan así las cosas. En partidos políticos que tienen cientos de miles de afiliados por todo el país. Entonces, ¿cómo funciona el flujo de información? No funciona en absoluto, es como un sistema feudal. Es decir, cada uno tiene su zona, su territorio, su oficina, su despacho, su banquito, su cajita, y la información que filtra es la que quiere dar, que siempre es buena hasta el momento que le esté a 1 hora de la quiebra. Entonces ya dice la verdad, que no tiene dinero. Y así funcionan las cosas en el país. Es una máquina de dar sustos. Y eso genera pero una gran confianza, ¿no?, en el exterior. Sí, y además el pavor que produce es que los que están arriba no son conscientes de eso. Es decir, se supone que el que gobierna una administración la conoce mejor que el resto, pero ahora resulta que no, que Rajoy conoce el país peor que cualquier persona medianamente bien informada. Sí, vamos, desde luego da toda la impresión, por cómo actúa, por cómo habla, por cómo va improvisando. Por lo que no hace, sobre todo, porque no tiene... ¿Dónde está el equipo de trabajo que debió estar trabajando 1 año en la reforma financiera?
o en la reforma de la financiación autonómica. No existe. Nadie lo preparó, nadie lo estudió, nadie se preocupó, al parecer. A mí me comentaron, no sé si será verdad o no, me comentaron cuando salió el tema de la primera reforma financiera, porque ya van tantas que ni se acuerda uno, que esto fue poco después de entrar en el gobierno, que lo había preparado una sola persona como en una semana o una cosa así. Claro, haría un copy-pega, pastil, corta y ya está. O sea, una cosa totalmente improvisada y sin ningún tipo de y luego ya se ha demostrado, ¿no? Que no valió para nada. En fin, ya más o menos llevamos cumplido el tiempo que teníamos previsto. No sé si... Sí, pero la resolución de todo eso es que pronto podremos volver a darnos el gustazo de comprar letras a un año al 5%. Fíjate, no todos van a ser pérdidas. En fin, bueno, ya cogemos la ironía del tema, Eduardo. Si queréis vamos dando una última ronda de palabra antes de terminar. Pepe, ¿querías añadir algo antes de terminar? No, que bueno, ya veremos qué nos depara mañana y pasado, porque bueno, supongo que mañana y pasado nos volverán a dar más noticias de este tipo, porque es que ya te lo puedes esperar todo y no sé dónde llegaremos y cuándo nos van a intervenir. Uh-huh. Sí, Antonio. Bueno, pendientes, ¿no? de lo que viene y intentar pasar un buen fin de semana, que es lo poco que vamos a sacar por delante. Pues sí. Muchas gracias a todos los demás. Eduardo, ¿querrá decir algo ya para terminar? Nada, que con todo esto ya nos hemos convertido en el friki de Europa y ya de ahí no vamos a salir ya. O sea, es muy difícil. Una vez te han catalogado así, ahí nos quedamos. Esto es como el niño que no hace más que travesuras en el colegio, que ya nunca más le van a considerar el empollón de la clase, por mucho que haga, ¿no? Claro, y que también pueden ir contra ti de mala uva, pero es mucho más fácil que se crean que tú has hecho una trastada si eres el travieso que si eres el cumplidor. Con lo cual, por ejemplo, ya está hablando el New York Times de la refuga de depósitos y demás. Que realmente, como aquí tenemos el cerrojazo ese informativo, nadie sabe qué es lo que está pasando de verdad con los depósitos. Esa es otra. O sea que lo único que hay son rumores y muchas veces los rumores son peores que la realidad. Bueno, pues si queréis terminamos ya. Como siempre, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Pepe, Ed y Juan Carlos. Y muchas gracias también, como siempre, Eduardo. Gracias. Nos despedimos por hoy. Os recuerdo que nos podéis seguir en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.